Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, buenas tardes compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo D, que está conformado por mi compañera Ana Laura y mi compañera Diana Yaret y una servidora, Diana Karen. Y les vamos a exponer el tema de tromboflebitis y flebotrombosis. La que sigue, por favor. Bien, los objetivos, bueno, el objetivo general va a ser conocer las características de la tromboflebitis y la flebotrombosis, así como sus métodos de diagnóstico, buscando desarrollar la capacidad de identificar la enfermedad de forma correcta y oportuna para dar atención y tratamiento adecuado para la misma. Y en nuestros objetivos particulares van a ser describir y comprender el cuadro clínico, la fisiopatología y la clasificación de la enfermedad. También conocer los métodos de diagnóstico existentes y la forma de llevarlos a cabo. También vamos a mencionar el tratamiento para la tromboflebitis y la flebotrombosis, así como las técnicas quirúrgicas mejor descritas aquí en México. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos el índice de los apartados que vamos a abarcar en la exposición. La que sigue, por favor. Bien, primero vamos a iniciar con la tromboflebitis. Y primero vamos a hablar acerca de la definición y vamos a entender como tromboflebitis a la formación de un trombo como consecuencia de la inflamación de la pared de una vena. Va a ser un proceso inflamatorio que va a hacer que se forme este coágulo de sangre que va a bloquear a la vena y por lo general va a estar dado en las piernas. Esta vena afectada puede estar cerca de la superficie de la piel, o sea, puede ser una tromboflebitis superficial o puede ser una tromboflebitis profunda. Y bueno, solo para mencionar, vamos a especificar que flebitis hacemos referencia a la inflamación a nivel de la pared venosa y tejido circundante, que suele ser con un diagnóstico clínico inicial y en referencia a la clínica. Y la trombosis va a hacer referencia a la presencia de un trombo intraluminal al cual para hacer un diagnóstico definitivo debe ser visualizado por medio de algún estudio de imagen. La que sigue, por favor. Ay, lo siento, la que sigue. Bueno, vamos a tener que la tromboflebitis la podemos dividir, como ya les mencioné, en superficial, de acuerdo al vaso afectado, y puede ser superficial o profundo. Vamos a tener que la trombosis venosa superficial también se le denomina trombosis venosa, bueno, a la tromboflebitis también se le denomina trombosis venosa superficial, y se va a encontrar por debajo de la superficie cutánea asociado a un fenómeno inflamatorio. También, como ya les mencioné, afecta principalmente a las extremidades inferiores y en particular va a estar afectada la vena safarena mayor en un 60 a un 80%. También vamos a encontrar que se pueden encontrar afectadas la vena safarena pequeña o corta en un 10 a un 20%, otros sitios en un 10 a un 20% y bilateralmente en un 5%. También vamos a tener que la trombosis venosa superficial va a estar asociada con otros trastornos tromboembolíticos venosos, como lo van a ser la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. La que sigue. Bien, vamos a tener que en la epidemiología, la edad predominante, bueno, también se me olvidó comentarles que también puede estar dividido también por si es séptica o aséptica. Cuando es séptica, esta va a estar principalmente dada en la infancia, en la que sigue. Bueno, va a estar dada principalmente en la infancia. La séptica va a estar dada principalmente en una edad de los 20 a los 30 años. Y la trombosis venosa superficial va a estar dada principalmente en personas mayores de 40 años.
También se nos mencionaba que también pueden existir algunos problemas genéticos que pueden dar como consecuencia esta patología, como es el déficit de antitrombina 3, el déficit de proteína C y S y también el factor 7. Que todos estos van a ser, bueno, por ejemplo, el déficit de antitrombina 3 es un inhibidor natural de la coagulación. Entonces, este va a ser útil para dar un diagnóstico si hay riesgo o no de una trombosis. Y pues la proteína C y S, al igual que el factor 7, nos van a estar indicando que hay problemas en la coagulación. Bien, en cuanto a la epidemiología de la tromboflebitis superficial, vamos a tener que, a pesar de que no es del todo conocida, vamos a hablar que de un 3 a un 11% de la población en general la va a padecer, aunque sin embargo este dato no es del todo cierto, bueno, no se conoce debido a que muchos casos no se reportan. Y va a estar dado porque la presentación de esta enfermedad va a estar caracterizada en la sexta década de vida y va a estar dada principalmente en el género femenino. Vamos a tener la trombosis profunda, que es un subconjunto del tromboembolismo venoso, el cual es una de las principales causas prevenibles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La incidencia de tromboembolismo venoso es de 1 en cada 1000 personas al año. Y la trombosis venosa profunda va a representar aproximadamente 2/3 de estos eventos. La que sigue, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo o la etiología y algunas de las causas que pueden estar relacionadas con esta. Puede ser una sepsis causada principalmente por Staphylococcus aureus en un 75%, principalmente cuando esta trombosis venosa superficial es séptica. Por otros múltiples organismos, por estados de la hipercoagulabilidad, que más adelante, bueno, ahorita en la fisiopatología vamos a explicar, estasis venosa y lesiones de la pared vascular, que también ahorita en la fisiopatología les voy a explicar. Y bueno, algunos otros también factores de riesgo que ya también se nos mencionaron en la exposición pasada, como son la edad avanzada, bueno, la edad mencionaron que no específicamente, la obesidad, el embarazo, entre otras. La que sigue, por favor. Bien. Algo muy importante dentro de esta, vamos a tener que los factores de riesgo se van a relacionar íntimamente en 3 alteraciones primarias que nos van a favorecer la formación de trombos. A estas 3 alteraciones primarias las vamos a denominar como la tríada de Virchow, el cual van a incluir la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anormal. Vamos a tener que, por ejemplo, en la lesión endotelial, la pérdida física del endotelio nos va a producir una exposición de la matriz extracelular subendotelial. Entonces, esto va a provocar la adhesión de plaquetas, la liberación de factor tisular y la depresión local de prostaglandina tipo 2 y de plasminógeno. También vamos a tener, bueno, alteraciones en el flujo sanguíneo normal y la hipercoagulabilidad, que va a estar dada principalmente por alteraciones en las vías de la coagulación que nos van a predisponer a la trombosis, como las que ya les mencioné hace un momento. La que sigue, por favor. Bien, en la fisiopatología, bueno, vamos a tener que esta, bueno, esto es importante y también espero que recuerden la definición que les mencioné al principio, porque el mecanismo de formación de trombo, tanto en la tromboflebitis como en la flebotrombosis, es diferente en una y en otra. En la tromboflebitis vamos a tener que los trombos se van a depositar en el sitio de la alteración de la vena por un proceso inflamatorio. Entonces, los leucocitos y la
fibrina se van a depositar también ahí. Además de que también van a intervenir otros elementos de la coagulación. Entonces, posteriormente van a formarnos un trombo, que este trombo va a quedar adherido a la vena con conexiones muy íntimas. Entonces, esto va a ser dado como consecuencia a los procesos fibroblásticos que a su vez van a limitar su desprendimiento y van a tener como característica un color blanco grisáceo. La que sigue, por favor. Ok, ahora para hablar acerca de nuestro cuadro clínico. La clínica de la tromboflebitis es muy característica, ya que, bueno, por los factores que les acaba de explicar mi compañera Karen, las venas normalmente son de consistencia indurada. Bueno, esto es por el aumento de la consistencia de la vena superficial, que se palpa como un cordón. También presentan mucha sensibilidad o dolor a lo largo del trayecto de la vena superficial, que empeora cuando se aplica presión sobre la misma. De igual forma, es muy característico el eritema y el aumento de la temperatura local de la piel alrededor de la vena superficial. Y bueno, y normalmente a los pacientes se les, no sé, empiezan a notar estas características cuando comienzan a presentar dolor en toda la extremidad como tal. Bueno, para el diagnóstico es muy similar a lo que nos acaban de mencionar nuestros compañeros en la exposición anterior. Generalmente el diagnóstico de tromboflebitis superficial se hace a partir de la clínica y de la exploración física, como les acabo de decir y como lo muestran las imágenes, más la del lado derecho. Es muy, muy notorio y aparte que, como les dije, a los pacientes les duele mucho. Realmente los estudios complementarios no son para el diagnóstico, sino más que nada para determinar la extensión del trombo, como es el caso de la ecografía dúplex. Y de igual forma, el laboratorio es más que nada para estadificar la causa etiológica que nos podría estar dando el cuadro clínico. Para eso pedimos pruebas de hipercoagulabilidad y de dímero D, que, bueno, si recordamos un poco, estos más que nada es para investigar el riesgo de padecer trastornos de la coagulación y que eso pueda ser la causa desencadenante de nuestro cuadro clínico como tal. Y para el diagnóstico diferencial les puse estos dos, que son los más representativos, y bueno, estaban mencionados en mucha de la bibliografía que revisé. La linfangitis está relacionada con la celulitis, y más que nada esta da datos de afectación general como fiebre y escalofríos, y sí el eritema sigue el trayecto linfático y a diferencia de la tromboflebitis, se pueden palpar adenopatías inguinales y el trayecto linfático, aunque está tiene características de eritema, no es palpable el trayecto como tal, solamente está marcado. Y el lipoma infectado, de igual forma llamado absceso cutáneo o foliculitis, se descarta por anamnesis y pues no tiene relación con vena superficial. Como lo vemos en la imagen, es un bultoma fluctuante y normalmente sus características es que tiene apariencia circunferenciada, caso contrario a la tromboflebitis, obviamente. Bien, y continuando con el tratamiento, vamos a tener dos grandes vertientes, en donde vamos a observar las medidas generales y las farmacológicas. Iniciando con las generales, vamos a iniciar una deambulación temprana. Esto a su vez va a influir en el pronóstico de nuestro paciente. También vamos a tener medias antiembólicas, sí, que ya nos habían mostrado también nuestros compañeros, y las medias de compresión graduada. Las medias antiembólicas van a tener una compresión de 9 a 12 milímetros de mercurio, y las medias de compresión graduada van a tener un gradiente de presión de 30 a 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, pues porque la primera
va a ser únicamente como tratamiento profiláctico. Y el segundo, que es de 30 a 40 milímetros de mercurio, va a tener una acción terapéutica. Esto se debe realizar lo antes posible y se le debe también dar un anticoagulante. Aproximadamente la duración del tratamiento va a ser de 2 años. También vamos a tener otros dispositivos de compresión neumática, como lo son la compresión neumática intermitente, la bomba plantar, y esto debe ser con supervisión, porque de eso va a depender su éxito. Todas estas medidas nos van a ayudar a disminuir el riesgo de hemorragia y a reducir el edema en pierna. Siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener otro tratamiento sintomático que va a ser con el tratamiento tópico. Generalmente se indica diclofenaco en gel, la deambulación que habíamos comentado, los antibióticos únicamente en caso de enfermedad supurativa. Y bueno, la finalidad de todo esto es aliviar el dolor, la inflamación y la prevención y progresión de la trombosis venosa profunda. Continuando con el otra vertiente que son las farmacológicas, siguiente por favor, vamos a tener dos grandes grupos, que son la heparina y las cumarínicas. Estos son los más usados en las últimas décadas, Iniciando con las heparinas, esta va a ser un polisacárido heterogéneo de la familia de los glucosaminoglucanos. Este va a actuar como un antitrombótico y va a intervenir en la terapia de prevención primaria y secundaria. En esta vamos a tener dos subgrupos que van a ser la heparina estándar o no fraccionada. Estas van a ser unidades repetidas de disacáridos, dentro de los cuales encontramos ácido urónico y residuos de glucosamina. Este es un anticoagulante parenteral y tiene un mecanismo de acción en donde va a potencializar el efecto intratrombótico del anticoagulante natural, que en este caso sería la antitrombina. Todo esto a través del pentasacárido de la molécula de trombina. ¿Esto qué quiere decir? Que también nos va a actuar como inhibidor directo de la trombina 2 y de otros factores de la coagulación activados, como lo son el factor 10, 12 y 11. Es importante mencionar que este fármaco debe llevar un monitoreo cada 6 horas. En este caso vamos a tener dos dosis. La profiláctica, que va a ser con una dosis inicial de 80 unidades sobre kilo on volumen, y vamos a continuar con una infusión continua de 18 unidades sobre kilo por hora. Y bueno, también vamos a tener la heparina de bajo peso molecular. Este es a su vez un derivado de la heparina y por procesos bioquímicos y enzimáticos se va a generar una despolimerización que va a producir cadenas de olisacáridos. Esto va a generar una respuesta antitrombótica más predecible que la heparina estándar. Y bueno, esto debido a su unión a proteínas en el plasma, va a tener aproximadamente una vida media de 3 a 6 horas, y justamente por lo que comentábamos de que es una fracción de la heparina estándar, va a tener una poca unión a los macrófagos y la célula endotelial. Este fármaco va a ser vía subcutánea y va a inhibir al factor 10. Lo vamos a encontrar en diversas presentaciones como son enoxaparina, nadroparina y dalteparina. Esta, en algunos estudios, se dice que tiene un menor riesgo de hemorragia, debido a que también se le atribuyen otro tipo de mecanismos de acción, como lo son la liberación del inhibidor de la vida del factor tisular y del factor de von Willebrand. Bueno, este también va a tener dos dosis, que son la profilaxis y la terapéutica. En la profilaxis va a ser de 4 miligramos cada 24 horas o de 30 miligramos cada 12 horas. Y en cuanto a la terapéutica, vamos a tener de 1 miligramo sobre kilogramo 2 veces al día o de 1.5 miligramos sobre kilogramo una vez por día. Y bueno, se han realizado diversos estudios de metaanálisis que comparan a la heparina estándar y a la heparina de bajo peso molecular, en donde no se demuestra realmente una diferencia en la eficacia de estos dos fármacos. Sin embargo, se dice que es mejor la heparina de bajo peso molecular debido a que esta tiene un menor riesgo de hemorragia, por lo que comentábamos anteriormente de la fracción y de su unión. Y bueno, continuamos con los cumarínicos, que también son conocidos como antagonistas de vitamina K. Estos los vamos a encontrar como la warfarina o acenocumarol. En cuanto a su mecanismo de acción, sabemos que va a afectar a la carboxilación de los factores de la coagulación de los vitamino K dependientes, como lo son el 2, el 7 y el 9, todos estos factores. Y esto a su vez va a impedir la activación de los mismos. Y bueno, estos son anticoagulantes orales. Y
Cuando se utiliza este fármaco, es importante realizar un seguimiento aproximadamente cada 4 semanas y se debe administrar al mismo tiempo que las heparinas. Y vamos a tener otro tipo de fármacos que son conocidos como los fármacos anticoagulantes nuevos, relativamente, que van a ser entre los más destacados Rivaroxaban y Dabigatran. En el mismo orden, Rivaroxaban va a ser el inhibidor del factor 10 y Dabigatran va a ser un inhibidor del factor 2. Siguiente, por favor. Y bueno, continuamos con flebotrombosis. Esta es básicamente muy similar a la anterior. Sin embargo, en la anterior comentábamos que es una inflamación de las paredes de los vasos. Y aquí no, aquí vamos a tener que es la formación del trombo como consecuencia de la alteración de la constitución de la sangre, sin inflamación de la pared de la vena, ¿vale? Entonces, aquí sabemos que en la tromboflebitis y la tromboflebosis, el principal fenómeno que va a desencadenar todo este cuadro clínico va a ser un trombo. Sin embargo, la diferencia es que uno se inflama y el otro no. Siguiente, por favor. Ok. Epidemiológicamente hablando, igual que el anterior, tenemos cifras muy similares en donde se estima una incidencia del 3 al 11% en la población general. Y también se va a subestimar debido a que hay muchos casos que no se reportan. La incidencia predomina en el sexo femenino y aproximadamente en la sexta década de vida. Y cuando tenemos venas varicosas, que es aproximadamente en el 90% de nuestros pacientes, vamos a lograr un mejor pronóstico, debido a que tenemos un riesgo leve de tromboembolismo. Y cuando tenemos venas sanas, que serán el 10% de nuestros pacientes, tendremos un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas y una posible enfermedad neoplásica. Siguiente, por favor. Aquí mismo también encontramos la triada de Virchow, que comentaba nuestra compañera hace un momento. También tenemos otra clasificación de factores de riesgo, en donde tenemos causas predisponentes y causas determinantes. Dentro de las predisponentes, ya habíamos comentado anteriormente, y en la otra exposición, es la edad relativamente, enfermedades cardiovasculares, varices, obesidad, anemias, neoplasias, y en causas determinantes van a ser traumatismos, retardo circulatorio, absorción de los productos y degradación proteica. Esta, al igual que la tromboflebitis, se va a dividir en flebotrombosis distal y proximal. Y bueno, eso más adelante lo vamos a explicar, pero también nos funciona para determinar cuál es el riesgo, el factor de riesgo que tenemos. Entre más, la flebotrombosis distal, es la que tiene un mayor riesgo de complicaciones, como lo estamos viendo en la imagen. Explicar todos, pues es lo que hemos venido diciendo, pero básicamente es eso. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a explicar la fisiopatología de la flebotrombosis. Y bueno, vamos a tener que aquí el trombo se va a formar en el sitio en donde es más pronunciado el retardo circulatorio. Entonces, bueno, ahí se empieza a coagular la sangre. Entonces, nos van a originar un trombo que no se va a adherir a la pared de la vena. Y este va a ser fácilmente desprendible y de color rojo. Y bueno, solo recalcando como en referencia con la tromboflebitis, es el anterior trombo sí se adhería a la vena y además era de color blanco grisáceo. Bueno, además de esto, la iniciación de este trombo generalmente ocurre en los vasos pequeños distales y que también que cuando se desprende da origen a las embolias pulmonares de mayor o menor gravedad. Y la que sigue, por favor. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, el artículo que consultamos mencionaba que la sintomatología es extraordinariamente discreta y hay casos en los que una embolia pulmonar es su primera manifestación. También podemos tener una taquicardia en desproporción con la temperatura. Y también debemos de sospechar de una flebotrombosis cuando encontremos los signos de PAD y Homans. El signo de PAD va a estar caracterizado por la presencia de 3 o más venas llamadas centinelas que se van a encontrar paralelas entre sí y transversales en la cara anterior de la pierna.
Y se mencionaba que en una circulación complementaria se traduce como obstáculo en la circulación profunda. El signo de Peyer, creo que así se pronuncia, se iba a investigar comprimiendo con la mano los músculos de la planta del pie. Y esto va a ser positivo si causamos o provocamos algún dolor en el paciente. Y también vamos a tener el signo de Homans, el cual se investiga efectuando una dorsiflexión del pie. Y también va a ser positivo al originarse dolor en los músculos de la pantorrilla. La que sigue, por favor. Bien, vamos a tener también, entre otras, que el dolor, el edema y la fiebre también pueden encontrarse en la tromboflebitis. Y bueno, eso también es importante porque más adelante tenemos un cuadrito para que puedan diferenciar entre una y otra. Pero bueno, vamos a tener que el dolor es de poca intensidad y va a ser más provocado que espontáneo y se va a localizar principalmente en la planta del pie, en la pantorrilla y en la ingle. Pero sobre todo ya va a estar presente en épocas, o en estadios ya tardíos. Se menciona que al principio no hay dolor espontáneo. Y bueno, algunos de los signos que podríamos explorar para asegurarnos es el signo del artejo, que se efectúa comprimiendo de modo progresivo y creciente ambos bordes del primer artejo en su primera falange, en el cual va a ocasionar dolor intenso de manera brusca. El signo de Homans, que ya se los mencioné, y el signo de la pantorrilla, que también, se mencionaba que había una diferencia en la consistencia de la pantorrilla enferma, porque esta se encontraba dura en comparación con la sana. Esto debido al edema muscular. Y bueno, y también por último la fiebre, en donde se mencionaba que la flebotrombosis no hay fiebre porque no hay como tal un foco séptico en la vena, contrario a lo que podría causar en la tromboflebitis, que como les comenté puede ser también causada por, puede ser también una tromboflebitis séptica. La que sigue, por favor. Ok. Bueno, y ahora para el diagnóstico como tal, como nos acaba de mencionar mi compañera Karen, en la clínica de la levotrombosis, a diferencia de la tromboflebitis, no es pues específica, es muy ambigua realmente. Es por esto que la patología debuta cuando nuestro paciente presenta una, una obstrucción pulmonar como tal, y es por eso que utilizamos la escala de Ginebra. Bueno, las escalas de previsión clínica son indispensables para estandarizar y garantizar el manejo clínico adecuado de nuestro paciente. La escala de Ginebra es una escala de previsión clínica utilizada para determinar la probabilidad del pretest del tromboembolismo pulmonar. Está basada en la evaluación de una serie de factores de riesgo para el paciente y hallazgos clínicos. Y bueno, es tan útil como la escala de Wells. Parece depender menos que de los conocimientos del médico que aplican la región de predicción. Y bueno, como podemos ver aquí en la imagen, la escala de Ginebra evalúa puntos como la edad, que nuestro paciente sea mayor de 65 años, que tenga antecedentes de haber padecido tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, y así se van sumando. Y pues la interpretación de esta es de que nuestro paciente para que nuestro paciente tenga alta probabilidad de que esté padeciendo un tromboembolismo pulmonar, es que la suma de los puntos sea mayor o igual a 11 puntos. Nuestra probabilidad intermedia es de 4 a 10 puntos y la baja probabilidad de 0 a 3 puntos, mencionaba el artículo que realmente no es significativa porque no significa que el paciente no tenga el tromboembolismo pulmonar, sino que en ese momento no lo presenta, pero si nuestra anamnesis y nuestros factores de riesgo están, pues sí,
como prendiendo focos rojos, tenemos que estar atentos a ese paciente, porque lo que queremos no es atenderlo ya en el momento del tromboembolismo, sino prevenir este. De igual forma, para eso tenemos el modelo de Wells, que bueno, el índice de Wells para descartar, es para descartar trombosis venosa profunda. Es en realidad un estimador de la probabilidad pretest, igual que la escala de Ginebra, de padecer esta enfermedad. Es decir, es de gran utilidad para descartar la enfermedad cuando el riesgo estimado es bajo, y es más útil estimar el riesgo de la trombosis venosa proximal. Y de igual forma, pues tiene varios apartados, como que nuestro paciente tenga cáncer activo, que tenga parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior, dolor en el trayecto venoso profundo y demás. Y de igual forma, se interpreta por medio de la sumatoria de los puntos. Nuestra probabilidad alta es cuando nuestro paciente tiene mayor o igual a 3 puntos. Se interpreta como un 75% de probabilidad de que nuestro paciente tenga trombosis venosa profunda. Bueno, y como tal también tenemos tratamiento conservador, que el tratamiento de la flebotrombosis con reposo y elevación de las piernas simplemente es inoxerable en los centros hospitalarios, salvo en muy raras excepciones. La aplicación de empaques calientes en toda la pierna, acompañada de elevación de las mismas y reposo. Da alivio sintomático, pero no protege al paciente de los peligros de la embolia pulmonar. También tenemos a los anticoagulantes, se habla de que la mayoría de los autores están de acuerdo en que si bien los anticoagulantes previenen la formación de trombos, no evitan el desprendimiento de coágulos formados previamente, con sus correspondientes consecuencias. La heparina, que es nuestra estrella de hoy, que la hemos venido manejando, se aplica en una sola inyección de 60 miligramos y pues eleva el tiempo de coagulación a 30 minutos, pero el efecto desaparece después de 3 horas. El dicumarol actúa después de 24 horas y se prefiere cuando es necesario un tratamiento prolongado, porque su aplicación depende mucho de la bibliografía. Yo encontré que se empleaban la dosis de 300 miligramos el primer día, 200 miligramos el segundo día y luego 200 miligramos. Y había otras que mencionaban que se aplicaba 5 miligramos por kilo de peso en el primer día y después 1.5 miligramos por kilo de peso en los días siguientes. Entonces, es por eso que se prefiere mejor la heparina. Y aquí en el tratamiento quirúrgico, como tal, ya nos hablaron un poco mis compañeros, y yo sí encontré que la ligadura de las venas profundas todavía se seguía haciendo, y por eso lo puse. No encontré un video como tal que fuera muy ilustrativo. No sé si, le prestaron atención al video que nos pusieron los chicos. No se veía realmente qué se estaba haciendo. O sea, se veía que estaban cortando aponeurosis, pero se veían más las pinzas que el procedimiento como tal. Entonces yo por eso no quise poner pues un video o algo así, porque a mí no se me hacían ilustrativos para ustedes. Pero en la literatura se menciona que la ligadura es el tratamiento quirúrgico más utilizado y el mejor, porque a fin de cuentas lo que hace es mejorar el retorno venoso como tal. También se hablaba un poco de que podíamos utilizar la angioplastía, pero más que nada, es muy difícil utilizarla porque se tiene que localizar exactamente dónde está el trombo para adherirlo a la pared, ¿no? Como tal. Entonces, eso fue lo que yo encontré. Y la técnica, se las voy a explicar un poco. En esta de preferencia se utiliza anestesia local con novocaína
al 1%. Se coloca al enfermo en posición dorsal y pueden marcarse previamente el trazo de iniciación. Esta se hace en la parte superior de una línea que une a la parte media del arco crural hacia arriba y la tuberosidad interna del fémur hacia abajo. El punto superior se delimita trazando imaginariamente una línea que va de la espina del pubis a la espina ilíaca anterosuperior. Obviamente se aplica asepsia de la región y se colocan los campos quirúrgicos. Después la anestesia local y después se inicia una incisión de 8 a 10 centímetros de largo en la parte anterosuperior del muslo, siguiendo la línea que va de la parte media del arco femoral a la tuberosidad interna del fémur, que comprende piel y tejido celular subcutáneo, hemostasis, ligadura de los vasos que sangran. Después se visualiza y se aísla la vena safena interna que se reclina hacia afuera. Se hace la incisión longitudinal de la aponeurosis femoral superficial, describiendo la arteria y vena femorales superficiales. Después se hace aislamiento de la vena femoral superficial hasta su unión con la profunda. Se pasan 2 hilos por debajo de la vena, sosteniéndolos con pinzas de Kelly, teniendo listo el aspirador de coágulos, y se hace una incisión de 1 centímetro transversal en la pared anterior de la vena, en medio de los hilos que se colocaron previamente. Se introduce el aspirador de coágulos y se aspira el mismo hacia arriba hasta que sale sangre líquida, teniendo cuidado de que no salgan más de unos pocos centímetros de sangre. Se saca el aspirador e inmediatamente se anudan los 2 hilos colocados anteriormente. Se seccionan entre ambas ligaduras, se hace una nueva ligadura, esta por transficción en los cabos proximal y distal de la vena seccionada. Se sutura de la aponeurosis femoral seccionada, se colocan 2 o 3 puntos separados en el tejido celular subcutáneo, se cierra la piel con puntos separados, se hacen curación y vendajes de toda la pierna. Y bueno, la literatura mencionaba que cuando es la vena femoral profunda la que tiene el proceso de flevotrombosis, la ligadura se efectúa en ella. Cuando están alteradas las 2 venas, la superficial y la profunda, la ligadura se hace en la vena femoral común. Bueno, y por último tenemos la prevención, que como tal la anamnesis debe tratarse adecuadamente. La obesidad pues es un condicionante predisponente. Es útil tener presente la edad de nuestro paciente, ya que como mencionaron mis compañeras en la epidemiología, es muchísimo más común que se presenten pacientes mayores de 50 años. También el tabaco es un factor de riesgo muy importante, más que nada por la acción vasoconstrictora de la nicotina. Y se debe evitar la lentitud de la circulación de la sangre de los miembros, tanto en el pre como en el postoperatorio. Y esto se logra tomando las siguientes medidas, que es animando a nuestro paciente que realice ejercicios activos, evitar las posiciones estáticas, mejorar la posición de la cama, ya mencionamos, con las piernas levantadas, prevenir la deshidratación y el levantamiento temprano de los pacientes, aún después de la intervención quirúrgica para evitar la formación de trombos. Y bueno... Sí. Bueno, aquí les pusimos un cuadrito para diferenciar un poquito la tromboflebitis y la flevotrombosis, tomando en cuenta la formación del trombo, manifestaciones generales, dolor, exploración, edema y fiebre, para un repaso posterior para poder estar preparados para el examen. Nosotros nos confundimos un poquito, pero ya al hacer este cuadrito ya queda un poco claro si tenemos alguna duda. Y sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas? ¿No, nadie? No, doctor. Ok, bueno, bien, estuvo bien la presentación. Como se dieron cuenta, sí se repiten varias cosas, la tarea de Virchow, el origen de cada enfermedad, en una el proceso inflamatorio y en la otra la que no está inflamado. Una pregunta, a ver, ¿ustedes recomendarían